Ahora vamos a tener una lectura bíblica en Esdras 5, 9 y 10. Y dice: Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿Quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Damos paso a la palabra, a la exposición de la palabra en esta tarde, a cargo del pastor Daniel Madrigal. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, sean todos bendecidos. Agradezco a Dios por sus vidas y también por esta grata invitación que me han brindado para poder estar con ustedes, a Iglesia Betel y Sociedad de Esfuerzo Cristiano Maranata, para poder compartir con ustedes en este mes del esfuerzo cristiano la palabra de nuestro Dios. Reciban un cordial saludo de su amigo el pastor Daniel Madrigal y de su amada familia desde el estado de Tabasco hasta Morelia, Michoacán. Agradezco pues a Dios y a ustedes por esta invitación que me han brindado. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que podamos estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Voy a leer la palabra donde tendremos basado nuestro mensaje del día de hoy allá en el libro de Esdras, capítulo 5, versículos 9 al 11, que dice de la siguiente manera: Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿Quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús vamos a ti en esta tarde. Te honramos, te glorificamos, Señor, y pedimos tu guía, pedimos tu dirección, que tú nos hables a través de tu Espíritu y por medio de tu siervo, Padre, que tu palabra venga a nuestras vidas y que no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual es enviada a esta iglesia y a cada uno de nosotros y de todos aquellos que podemos ver este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hablar de Esdras es hablar de un gran reformador. Esdras se ocupó de reformar leyes dentro del pueblo de Israel. Pero también Esdras se caracteriza por ser uno de los pioneros, uno de los líderes del pueblo de Israel en su regreso del exilio y así poder edificar el templo que aquellos que habían entrado a la ciudad, aquellos invasores, aquellos pueblos invasores que habían entrado a la ciudad, habían derribado. Recordemos que el templo tiene un gran significado dentro de la liturgia del pueblo de Israel, ya que el templo en el Antiguo Testamento significa la presencia de Dios. Entonces, la edificación del templo o la reedificación del templo tiene como principio instaurar nuevamente la presencia de Dios en el pueblo, hacer presente la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Jerusalén estaba destruida, estaba devastada. Después de haber estado 70 años en el exilio, regresan, ven los muros, ven el templo derribados y pues estos líderes, tanto Esdras como Nehemías, pues ponen manos a la obra para poder edificar nuevamente la casa de nuestro Dios, tanto el templo como los muros y toda la ciudad. Y hoy vamos a hablar un poquito entonces sobre Esdras y su trabajo de reconstrucción del templo. Hoy tenemos como tema ¿quiénes edifican? Es una pregunta basada en el texto que acabamos de dar lectura. En este texto se hace una pregunta: ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Con base en ello, entonces hablaremos un poco sobre identidad, hablaremos un poco también acerca de la misión que ellos tienen al edificar el templo, su propósito y el fin que también tienen de volver a reedificar
este templo? ¿Cuál es el fin con el cual reedifican, con el cual trabajan, con el cual laboran para poder levantar estas murallas, para poder levantar el templo, que significa la presencia de Dios con el pueblo de Israel? Es así que es de gran importancia para Esdras y para todo el pueblo, o para los amigos de Esdras, poder edificar el templo, porque como significado, como hemos dicho, representa la presencia de Dios con el pueblo, la compañía de Dios con el pueblo. Vamos a entrar en tema y vamos a ver un poquito sobre identidad, aquella pregunta que le hacen a Esdras cuando están reconstruyendo, cuando están comenzando el trabajo de reconstrucción del templo. La pregunta: ¿quiénes son ustedes? ¿O quiénes edifican? ¿O quién les dio la orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntaron sus nombres para hacérselos saber, para escribir los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Es importante que nosotros sepamos dónde está nuestra identidad, dónde está cimentada nuestra vida, dónde está cimentado nuestro corazón. La vida de un cristiano tiene que tener un cimiento. Si bien dijo Jesús en una de las parábolas que él enseñaba en el tiempo que anduvo aquí en la tierra, cuando señalaba que un hombre edificó su casa sobre la arena y vino una gran tormenta, y entonces cuando cayó la tormenta, la casa se la llevó el viento. Pero hubo otro hombre que, edificando su casa sobre la roca, vinieron las lluvias, la tormenta, y la casa permaneció firme, porque estaba cimentada en la roca que es Cristo. Y Cristo entonces viene a ser la identidad de nosotros los cristianos. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Jesús. Esto era un nombramiento que se le daba en el primer siglo a aquellos que profesaban la fe de Cristo. Cristianos se les nombraba, porque ellos seguían las doctrinas o las enseñanzas de Jesús, del Maestro, de Cristo. Por eso se nos nombró cristianos. Y en estas enseñanzas, en estas doctrinas, es que se basa nuestra identidad. Recuerden que Jesucristo vino a hacer para nosotros, o vino a restaurar en nosotros, su imagen y su semejanza en nuestra vida. Ese fue uno de los propósitos de la llegada de Jesús a la tierra. Instaurar nuevamente su imagen y su semejanza en nuestra vida. Es así que nosotros, al llegar Jesús a nuestro corazón, retomamos el sentir, retomamos el propósito, retomamos la misión de Dios para nosotros aquí en la tierra, y comenzamos a reflejar su imagen y su semejanza, que claro, habíamos perdido con el pecado, pero ahora representamos a Cristo. Es así que la identidad es una de las partes fundamentales que nos hace representar a nuestro Cristo. La identidad tiene que ver con nuestro actuar, con nuestro sentir, con el modo de conducirnos en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra identidad radica en que no solamente la profesamos en casa o en el templo, sino nuestra identidad radica en que en todos los lugares que nosotros estemos o en el que nos desenvolvemos en nuestro día a día, representamos a Cristo. Porque recuerden, somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces, la identidad para un cristiano es una de las bases fundamentales para la vida y para poder desenvolvernos y para poder servir y para poder cumplir la misión de Dios aquí en la tierra. Así que Esdras y sus amigos, cuando les preguntan: ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son estos que edifican? ¿Cómo se llaman ustedes quienes están edificando la casa de Dios? Importaba que reconocieran quiénes eran. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, en un momento veremos cuál fue la respuesta de Esdras y de sus amigos. Así que nuestra identidad radica entonces en la pertenencia de Cristo y en el reflejo que damos de Cristo hacia el mundo.
no en el reflejo o no en el pensamiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. A veces nosotros pensamos quiénes somos, pero en el reflejo, entonces, no, o nuestro reflejo no habla de quiénes somos. Tal vez pensamos quién podemos ser, pero en la realidad o en la vida no reflejamos lo que tal vez pensamos. Por eso es necesario entonces llevar a cabo nuestra identidad. Todo lo que pensamos, todo lo que escudriñamos en las Escrituras, todo el Evangelio de Jesús, poderlo llevar a la práctica para poder así tener una vida íntegra delante de Dios, delante de el mundo entero y también delante de nuestra iglesia. Así que hoy quiero que podamos entonces comprender la necesidad de nuestra identidad. Y una de la definición de la identidad es que a nosotros los cristianos se nos define o se nos debe conocer por el servicio que prestamos. Porque podemos decir que somos siervos de Cristo y lo pensamos, pero tal vez en la práctica no lo llevamos a cabo. Y una de las características de un fiel cristiano es que está dispuesto a servir. Y a servir no solamente dentro de nuestro templo o dentro de nuestra casa, sino a servir fuera de ella. O a veces pasa lo contrario, ¿no? Estamos dispuestos a servir fuera, pero no dispuestos a servir dentro de nuestra casa o dentro de nuestra iglesia. Y no, tenemos que ser personas íntegras, capaces de poder servir dentro de nuestra comunidad de fe, capaces de servir dentro de nuestro hogar y capaces de servir fuera también de nuestro hogar y de nuestra iglesia, allá en nuestros trabajos, allá en nuestras escuelas, allá donde nos desenvolvemos, en todas las áreas, poder estar siempre prestos al servicio de Cristo. Así que una de las características de nuestra identidad como cristianos es el servicio. Y esto fue lo que representó a Esdras y a sus amigos. Ellos estaban dispuestos a reconstruir el templo, a servir a Dios y a servir al pueblo. Así que el servicio se define como la entrega, la pasión, la dedicación. Esdras y sus siervos tenían en claro solo dos cosas: restaurar a Israel y reedificar la casa de Dios. Somos llamados, como dijo Jesús, no a ser servidos, sino a servir. Somos siervos del Dios Altísimo y nuestra identidad radica y está definida por la pertenencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pertenecemos a Cristo Jesús. Y recuerden que una de las características que definen a Jesús es su carácter de servicio. En una ocasión Jesús junta a sus discípulos y les muestra una gran lección. Él comienza a lavar sus pies como muestra de ¿qué? De servicio. Y entonces estamos llamados también a servir al prójimo. El ser siervos es un llamado de Dios, pero tienes que saber que un siervo siempre tendrá dificultades y también tendrá oposiciones. No podemos vivir únicamente creyendo que el ser siervo de Cristo será una vida fácil, que el ser siervo de Cristo será una vida light o será una vida donde habrá muchas risas y donde habrá mucha alegría, donde habrá siempre gozo, sino que el ser siervos de Cristo también nos lleva a poder experimentar tristezas, a poder experimentar tal vez desánimo en algún momento, que también nos lleva a poder conocer que hay personas que no estarán contentos con nuestro trabajo, que no estarán felices con lo que hacemos, que nos criticarán, que estarán opuestos a lo que hagamos. Siempre nos encontraremos con trabas, con barreras dentro del servicio que nosotros realizamos. Y esto lo podemos ver cuando Jesús enseña a sus discípulos el sermón del monte. Bienaventurados los que lloran, ¿no? Bienaventurados los que sufren. Estaba hablando este sermón o esta enseñanza a sus discípulos y les estaba dando a conocer que así será la vida de un siervo de Él, sufrida, que encontrarán dificultades en el camino, que se encontrarán con trabas. El mismo Jesús se encontró con estas dificultades y Esdras en este momento se encuentra con tales dificultades, con personas que están opuestas a que se realice
la reedificación del templo, o que Esdras lleve a cabo la reedificación del templo. Y tenemos que tener en cuenta esto. A veces cuando somos personas nuevas en el Evangelio, entramos con todo el entusiasmo, entramos con todas las ganas, y a medida o a modo que va marchando nuestra vida cristiana, vamos experimentando algunas circunstancias o algunas vivencias que Dios nos permite hacer o vivir, y que algunas de ellas pues son problemas, son dificultades que vivimos dentro de las organizaciones de la iglesia, o a veces damos una idea para realizar alguna actividad y no la aceptan, y entonces nos desanimamos. Pero quiero decirte que todo esto es parte para que tú y yo podamos madurar en la fe, para que podamos crecer, para que podamos entender cómo Dios trabaja, y también podamos poder madurar en nuestro servicio, poder madurar en nuestro cristianismo, en nuestra identidad. Así que siempre habrán dificultades y oposiciones. El Señor no nos mandó a ser servidos, sino a servir. Hay elementos que forman nuestra verdadera identidad como hijos de Dios y siervos del Altísimo. Primero, el que es siervo de Cristo, y en ello radica la identidad. Y es que para ser siervos es que tenemos que tener un llamamiento de parte de Él. Si no eres llamado a hacer algo, mejor no lo hagas. Esto me recuerda a la historia de el rey Saúl, cuando Dios lo envía en una ocasión a una misión y le dice: tienes que ir a tal pueblo y tienes que eliminar o matar a todo el pueblo, desde el ganado, el niño, el joven, el adulto, todos. Y Saúl va y con su ejército, ¿y qué creen? Deja vivo a parte del ganado y lo trae. Y le pregunta el sacerdote: ¿y para qué traes ese ganado? ¿O para qué traes esos becerros, esas vacas, no? Y dice Saúl: pues para ofrecer sacrificio a Dios, porque nos dio la victoria. Y le dice el sacerdote: pero Dios no te pidió eso. Dios te pidió que cumplieras una misión y que la hicieras tal y cual Él te la pidió, y no lo has hecho. Entonces, esto nos lleva a reflexionar que para hacer algo tenemos que ser llamados. Y cuando somos llamados, Dios nos da tareas específicas y tenemos que cumplirlas tal y como Él las va indicando. No podemos hacer las cosas a nuestro modo o a nuestro parecer o a nuestra idea, sino tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios y si somos llamados. Saúl no estaba llamado a dejar vivo a esos animales. Saúl estaba llamado a eliminar todos los animales. Entonces tenemos que tener en concepción que somos llamados a cumplir una tarea. Si Dios no te ha llamado a cumplir una tarea, mejor no la hagas. Hay que discernir cuál es su voluntad. Así que tenemos que tener en claro cuándo Dios nos está llamando a cumplir una tarea, a cumplir una misión. Otra característica de un siervo de Cristo es que tenemos y reflejamos el carácter de Cristo. Somos humildes, somos compasivos, somos misericordiosos. Tenemos el tacto para poder tratar con las personas al modo de Jesús. Entonces, un siervo de Cristo refleja su carácter, su compasión, su misericordia, su gracia, su bondad y sobre todo su disposición para poder servir. Además, un siervo de Cristo también tiene habilidades funcionales. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo dota, Dios lo llena de estas capacidades para poder cumplir la misión. Y aquí nos podemos dar cuenta desde el llamamiento. Si Dios te llamó, lo haces. Y si Dios te llamó, entonces te va a capacitar con estas habilidades. Si Dios no te llamó para hacer algo, ni te capacitará, ni te dará las habilidades para que puedas ser funcional en la tarea que vas a realizar. Así que ten en cuenta estos puntos. Tienes que ser llamado para cumplir una misión. Tienes que tener el carácter de Cristo y entonces también Dios te va a dotar de esas habilidades funcionales. Si no tienes esto, mejor no hagas aquello que tal vez estás deseando hacer. Y esto hay que tenerlo muy, muy en claro también. Así que, bueno, aquí encontramos un gran desafío a poder conformar nuestra vida a la imagen y a la semejanza de Cristo
para poder ser siervos útiles, siervos que podamos reflejar el carácter, que podamos tener la vocación de servicio y que podamos estar dispuestos a servir en todo tiempo y en todo momento. Así que nuestra identidad tiene que radicar en la imagen y semejanza de Cristo y tendremos la capacidad de servir a su pueblo, la capacidad de servir al mundo entero. Y bueno, pasamos al siguiente punto que nos señala las motivaciones externas. ¿Cuáles son las motivaciones que tenemos para poder servir a Cristo? Cuando Cristo nos llama, también pone una misión y esa misión tiene grandes motivaciones. La motivación de Jesús o de Dios al encarnarse en Cristo para venir a salvar a su pueblo era eso: salvar a su pueblo, redimir a su pueblo, liberar a su pueblo, sanar las heridas de su pueblo. Había una motivación que lo llevaba a poder encarnarse en Cristo para poder venir a servir al mundo. ¿Cuáles son tus motivaciones de servicio? Tenemos que conocer y aquí podemos encontrar el texto clave que nos dice en Esdras capítulo 5 versículo 11: y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos de Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. En este texto encontramos la respuesta que le hacen, o la respuesta a la pregunta que le hacen a Esdras y a sus amigos. Nosotros somos siervos de Dios del cielo y de la tierra. ¿En dónde estaba radicando la identidad de Esdras y de sus amigos? En Cristo. Somos siervos del Dios Altísimo. Y esa debe ser nuestra percepción y nuestra concepción como cristianos. Que en todo tiempo y en todo momento somos siervos del Dios Altísimo. Pueda que yo tenga un título universitario, pueda que tenga un posgrado, pueda que tenga algún título como presbítero, algún título como anciano, como diácono, o algún título como presidente de la sociedad o algún ministerio, pero los títulos no vienen a contar dentro del servicio. Aquí los títulos no valen, no cuentan. Aquí todos somos siervos. En una ocasión, andando Jesús aquí en la tierra, la madre de uno de los discípulos o de dos discípulos le pregunta o le dice a Jesús que cuando él vaya a ser el rey, ponga a un hijo a su derecha y otro hijo a su izquierda. Y Jesús le responde: no, el que quiera ser el mayor dentro de este reino tiene que ser el menor, tiene que servir. Así que aquí no cuentan los títulos, aquí no cuentan lo que yo soy, lo que yo aparento. Aquí no cuenta el nombramiento que tengo. Aquí cuenta de que somos siervos del Dios Altísimo. Y veamos que Esdras aquí se nombra como siervo. Muy bien podría haberse nombrado como el líder, ¿no? O el sacerdote, o como el reformador. Pero no, él aquí se nombra como siervos. Somos siervos. Nadie es más ni nadie es menos. Entonces, tenemos que tener este carácter de poder siempre presentarnos como siervos de nuestro Dios. Así que, ¿cuál es también nuestra motivación para poder servir a Cristo? Hay una motivación en Esdras, de que el pueblo o la ciudad de Jerusalén sea reconstruida, de que todo lo que estaba en ruina vuelva a tener vida, de que el templo del Dios Altísimo pueda tener vida nuevamente. Entonces, ¿en dónde radica tu motivación? A veces nuestras motivaciones radican en nuestras emociones. A veces cuando vamos a realizar algún servicio, algún trabajo en la iglesia o fuera, estamos tan emocionados que nos lanzamos a servir. Pero en medio del proceso surgen algunas circunstancias, algunas cuestiones, y porque nuestras motivaciones están puestas en que todo va a salir bien, en que yo lo voy a lograr, en que yo lo voy a hacer, entonces nuestro ánimo decae, nos desanimamos
y tendemos entonces, como decimos coloquialmente, a tirar la toalla, a abandonar. No sé cuántos de ustedes se identifican con esto, cuántos de ustedes en algún momento han abandonado alguna actividad, han abandonado algún ministerio, han abandonado alguna dirección que tenían que hacer dentro de la iglesia o algo porque tal vez pues vinieron los problemas y no soportaron porque la motivación estaba equivocada. La motivación tal vez estaba en la emoción, en la alegría, pero la motivación no estaba en poder servir, en tener la convicción de servicio, en tener la convicción de que lo que estoy haciendo no es para agradar a mí, no es para agradar a la iglesia, sino es para el servicio único y exclusivo de nuestro Dios y para edificar al pueblo de Dios. Así que redefine o define tus convicciones. ¿Por qué sirves? ¿Cuáles son aquellas motivaciones que te mueven a poder servir? Que aquellas motivaciones no estén sustentadas en tus emociones, sino estén sustentadas en el servicio y en el amor a Cristo. Porque nos encontraremos oposiciones, nos encontraremos personas que nos desanimarán, pero cuando tenemos una clara convicción de lo que estamos haciendo y para quién estamos trabajando, nada de ello nos podrá desanimar, sino al contrario, permaneceremos hasta terminar nuestra encomienda. Así que podamos nosotros tener en claro cuáles son nuestras motivaciones. Hay muchos jóvenes que en este tiempo, por falta de tener una convicción firme de sus motivaciones, pues desertan de las sociedades, dejan de tener su comunión con Dios. Muchas personas cuando entramos en una relación con Dios y a la primera tal vez Dios no responde nuestras oraciones, dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de congregarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una mala concepción de una sana relación con Dios. Pensamos que todo lo que pedimos podremos recibirlo del Padre, pero recordemos que todo es conforme a la voluntad del Padre, de nuestro Dios. Entonces, podamos nosotros tener una sana convicción de que lo que hacemos, de lo que pedimos a Dios, de que nuestra labor no consiste en poner nuestra fe, en poner nuestra motivación en las circunstancias que puedan pasar o en nuestros sentimientos o en nuestro corazón, sino que nuestra convicción esté puesta en que lo que hacemos es para honrar y para glorificar y para edificar al pueblo de nuestro Dios. Así que tenemos este gran desafío. En este tiempo tenemos mucha deserción de jóvenes, muchas familias están yendo de las iglesias por diversas situaciones, pero todo esto pasa por una concepción mala o por una mala convicción de a quién sirven, de a quién adoran, de a quién están adorando en sus vidas. Así que pues podamos tener una sana convicción, una sana motivación, que nuestra motivación sea honrar y glorificar a Dios y sea edificar el cuerpo de Cristo. El siguiente punto, ¿cómo usar nuestras motivaciones? Y reedificamos la casa que ya mucho antes había sido edificada. El fin único era la restauración total de Israel, la reforma desde las Escrituras, la autoridad de los mandamientos. Las motivaciones de Esdras consistían en la reedificación del templo y las reformas de las sagradas Escrituras. En Esdras 6 se vuelve a los escritos en el libro de Moisés y sus mandamientos. La correcta adoración a Dios. Esdras 3 marca el principio de la reconstrucción del templo. El templo representaba la presencia de Dios. Era, como dijo el profeta, la gloria de vuestro poderío y la vanagloria del pueblo. Entonces, podamos nosotros tener sanas nuestras motivaciones, podamos nosotros tener claro lo que vamos a hacer, lo que estamos llamados a hacer. Recuerden que nosotros vivimos para honrar y glorificar a Dios, como dice uno de nuestros catecismos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿No? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y este fin es el que nos lleva a nosotros poder tener una concepción firme de que todo lo que hacemos es para glorificar a Dios.
Y dice el segundo punto, y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para siempre. Pero el primer principio, glorificar a Dios. Todo lo que hacemos, que nuestra motivación esté en glorificar a Dios. Ese es uno de los motivos que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo usar estas motivaciones? Nuestras motivaciones tienen que ayudarnos para el extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. El fin nuestro es la extensión del reino de Dios. Recuerden que uno de los mandamientos de Cristo es que nosotros podamos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que de nosotros está el que podamos ser agentes del reino de Dios. Así que una de nuestras motivaciones es que somos agentes del reino de Dios aquí en la tierra. Y como agentes del reino de Dios, nosotros tenemos entonces que hacer un mundo mejor, que buscar un mundo mejor, que buscar una justicia social, que buscar que los que no tienen comida puedan comer. Como decía Jesús, a aquellos que Él enseñaba cuando anduvo aquí en la tierra, que él era aquel encarcelado, que Él era aquel que necesitaba vestido, aquel enfermo, que Él era la viuda, que Él era todos aquellos que estaban sufriendo. Le preguntan las personas, ¿y cuándo te vimos nosotros enfermo? ¿Cuándo te vimos encarcelado? Bueno, cuando lo hacías a esos pequeños, lo estabas haciendo a mí. Jesús está optando en esta parte del Evangelio que nosotros somos agentes de transformación para honrar y glorificar su nombre y que Él se hace notar en todos aquellos que son necesitados para que nosotros podamos servirles. Al servir al necesitado, al servir al encarcelado, al servir a la viuda, al servir al ancianito, al servir al que no tiene trabajo, lo estamos haciendo para Cristo. Por cuanto a esos pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste, les dijo Jesús. Así que somos agentes de transformación para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Así que también nosotros tenemos que tener una visión del mundo y de la cultura. Tenemos que ser también aquellos que no se conforman a la cultura actual. Dice el apóstol Pablo, que renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestros pensamientos para comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios para nosotros. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo, sino renueva tu entendimiento. Tenemos que tener una visión clara de lo que Dios nos ha enviado a hacer y no conformarnos a la cultura, sino comprobar cuál es la voluntad de Dios nuestra para vivirla aquí en el mundo. No vivas como el mundo vive, no actúes como el mundo actúa, sino que tu pensamiento sea renovado para actuar y vivir conforme a la voluntad del Padre. Así que no te amoldes a la cultura del mundo, sino establece la cultura del reino de Dios aquí en la tierra. Tenemos que ser agentes de la cultura del reino de Dios aquí en la tierra. Los valores del Evangelio se han estado perdiendo aún dentro de las iglesias cristianas. El modernismo, el posmodernismo y todas las filosofías y las ideas que han estado surgiendo han afectado aún a la iglesia cristiana. Y se han sumergido estas filosofías dentro de nuestras iglesias que hoy las hemos adoptado como estilos de vida. Pero no dejemos, como esforzadores nosotros tenemos que luchar por una sana doctrina, por un sano evangelio, por una buena interpretación de las escrituras para vivir conforme a la voluntad del Padre y ser agentes de esta cultura aquí en la tierra. Estamos llamados a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Decía Jesús, el reino de los cielos se ha acercado y se acercó a través de Él. Y Él nos dejó su imagen y su semejanza y nos dejó al Espíritu Santo y juntamente con Él trabajamos para poder entonces traer el mensaje de esperanza a este mundo, para traer una nueva cultura, una nueva noticia a este mundo. Así que podamos tener esa convicción. Tenemos que ser agentes también de impacto al mundo entero con nuestros dones, con nuestros talentos.
Tú sabes a lo que Dios te ha llamado. Tú sabes tus dones, tus talentos. Ponlos al servicio de Cristo. No únicamente al servicio de su iglesia, sino al servicio del mundo entero. Hoy el mundo se está perdiendo a causa de que nosotros nos estamos enfriando. Y hoy somos llamados a poder regresar a nuestro primer amor, a poder nosotros manifestar con nuestros dones el servicio. La palabra dones, que viene de carismas, ¿sí? Tiene que ver con aquello que nosotros hacemos, la carisma del Espíritu Santo. Somos utilizados por Él para poder servir al mundo, a la iglesia, a la familia. Así que esa carisma, esos dones, usémoslos para poder transformar el mundo, para impactar al mundo. Hoy seamos nosotros esos agentes que demuestran el amor y el servicio de Cristo al mundo. Hoy el mundo está necesitado de gente que ame de verdad, gente que sea fiel, gente que represente realmente una vocación de servicio sin buscar nada a cambio. Hoy todas las personas que sirven al mundo, todos buscan algo a cambio, pero nosotros no, tenemos que servir sin buscar algo a cambio. Y esto únicamente se logra a través del Evangelio de Jesucristo, sin buscar un lucro, sin buscar un fin para nosotros. El único fin es honrar, glorificar a Dios y extender su reino. Tenemos como último punto el cumplimiento de nuestras motivaciones y propósitos. Cuando Esdras y sus amigos terminaron, se dijo, y terminó el gran rey de Israel, que había terminado el templo en aquel momento. Entonces ya estaban listos. Cuando terminan el templo ya estaban listos para que el pueblo entero pudiera regresar a habitar Jerusalén. Y así nosotros tenemos que terminar las tareas que Dios también nos ha encomendado. Como esforzadores, como cristianos, tenemos que terminar lo que se nos ha encomendado. Esto me lleva a pensar en una de las palabras que mencionó Jesús estando en la cruz. Consumado es. Miró al cielo y dijo, consumado es. Cumplí la misión, cumplí la tarea. Que seamos nosotros jóvenes, adultos, niños, esforzados con capacidad de terminar la encomienda que se nos ha hecho. Como cristianos tenemos también que tener responsabilidad y ser fieles, de terminar lo que se nos ha encomendado hacer. No dejar nada a medias. No abandonar el trabajo a pesar de las dificultades, de las problemáticas que se puedan presentar, sino que seamos hombres esforzados, que seamos hombres que podamos manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Recordemos que el mundo es el escenario de la gloria de Dios y es donde tenemos que obrar, donde tenemos nosotros que poder trabajar y construir lo que se ha derribado. Somos agentes de cambio, de transformación, de construir la filosofía o el evangelio de Cristo. Somos personas con capacidad de poder influir sobre otras y no dejarse influir. Tenemos que llevar un estilo de vida como el de Jesús y no como el del mundo que quiere que nosotros podamos adoptar ese estilo de vida. Tenemos que saber que Dios es quien gobierna el mundo y su autoridad está sobre él, que Él es Dios soberano. Tenemos que poder entender también que Dios quiere actuar en el mundo a través de nosotros. Entonces nosotros somos representantes, somos agentes, pero también somos instrumentos en manos del Dios Altísimo. Así que permite, deja y acepta el llamado que Dios te hace para poder ser usado en la construcción del mundo y de que Dios actúe en favor del mundo para que le puedan conocer y darse a conocer. Dios se da a conocer a través de la revelación especial, de la revelación escrita, pero también se da a conocer a través de nosotros.
Así que podamos nosotros tener esta vocación de servicio para nuestro Dios. Podamos tener nosotros esta vocación también de poder ejercer una cultura conforme al Evangelio y no a las nuevas filosofías. Y podamos también tener nosotros una vocación humana de servicio en este mundo. Así que debes tener presente que Dios trabaja a través del hombre para lograr muchos de sus propósitos divinos. Por ello, el trabajo del hombre tiene significado cuando éste cumple el llamado de Dios. Tu vida tendrá un fin, tu vida tendrá un propósito cuando tú cumplas el propósito, cumplas el trabajo, la tarea que Dios te ha encomendado. Si no, estarás fuera de su identidad. Si no, estarás fuera también del quehacer que Dios nos ha dado. Siempre tenemos que permanecer sirviendo, porque allí también radica, como dijimos al principio, nuestra identidad. Dios nos ha puesto para llevar su gloria en presencia de los gentiles. Al final, Esdras con sus compañeros pudieron lograr lo establecido, recordando que el gran rey de Israel, Salomón, luchó hasta terminar el templo. Del mismo modo, ellos tomaron la batuta para su reconstrucción. Toma pues el lugar y digamos como dijeron los que trabajaban con Nehemías: levantemos y edifiquemos. Levantemos y edifiquemos la casa de Dios. Levantemos y edifiquemos nuestra familia. Levantemos y edifiquemos el mundo entero. Seamos agentes de transformación, dispuestos a estar siempre al servicio de Dios, del prójimo y del mundo entero. Que Dios nos bendiga. Vivamos siempre para Cristo y para su iglesia, con la capacidad de servir y de ejercer siempre nuestro evangelio y ponerlo al servicio de los demás. Que el Señor nos bendiga. Amén.